Hola amigos de Mundomillos, muy buenas tardes. Los estamos saludando desde Excoli, acá en el estadio. Esta es la cancha del estadio de Excoli. Se acaba de terminar el partidazo de la fecha número 15 de la Supercopa Juvenil. Millonarios le acaba de ganar 4-1 a la Equidad y con este resultado el equipo que dirige el profe Juan José Correa se trepa a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A de la Supercopa Juvenil. 4-1, Neisser Villarreal temprano el primero, Juan Esteban Carvajal el segundo de penalti, Brian Campas el tercero antes del final de la etapa inicial, y en el segundo tiempo, cuando había descontado Equidad y se estaba acercando el equipo rival, llegó el cuarto de Sebastián Palacios. A él le dicen tapero, y con ese cuarto gol se terminó de sentenciar una historia que terminó con 2 expulsados, que terminó de pronto con juego fuerte, que terminó con un Millonarios bastante inteligente que no dejó sacarse del partido por los jugadores de Equidad, y ya voy a explicar por qué, y que termina con la victoria azul, 4-1 y el liderato. Era el duelo de primero contra segundo, y para hablar de este partido hay que justamente empezar por el contexto. Equidad llegaba al partido de hoy el líder del grupo con 28 puntos, Millonarios era segundo con 28 puntos también, y el tercero, que es Fortaleza, está jugando en estos momentos, tiene 24. Equidad lideraba la tabla por diferencia de goles, a pesar de que ambos equipos tienen los mismos puntos. El otro antecedente de previo al partido era el duelo de la primera vuelta entre ambos equipos. Equidad le había ganado 5-0 a Millonarios en la primera vuelta, un partido accidentado que antes del minuto 10 ya estaba 3-0. Entonces había como una especie de sed de revancha al interior del grupo de Millonarios, no solamente por lo que había pasado por ese 5-0, sino pues por lo que la tabla de posiciones demandaba, porque era un duelo directo por el primer lugar. Y se sentía en el ambiente, se sentía en el grupo de jugadores, se sentía en el cuerpo técnico la necesidad de Millonarios de querer salir a ganar esto como una especie de revancha deportiva, uno, y segundo, de tratar de meterle a Equidad la camiseta encima, de pasarle la camiseta, de poner el escudo, el peso del escudo para pasar al primer lugar. El partido terminó siendo muy cortado justamente por eso, porque se notaba que esa espuma de lo que había pasado en la primera vuelta estaba todavía pendiente, y que los jugadores de Millos querían tener esa revancha tanto grupal como personal para cada uno de ellos. El otro tema que hay que tener en cuenta es que Millonarios, en un caso de éxito, o sea, estos son bajas por éxito. Millonarios no tuvo a muchos de sus jugadores porque varios están convocados a selección, en el caso de Johan Hernández y de Johan Rodallega, que están en un microciclo en Barranquilla, y en el caso de plantel profesional, Sander Navarro va a viajar a Barranca Bermeja, el video se graba antes del viaje, Samuel Asprilla va a viajar a Barranca Bermeja, y Beckham va a viajar a Barranca Bermeja. Ya Beckham es más profesional que sub-20. Por eso al profe Juan José le tocó. A eso hay que sumarle que Valencia, otro de los capitanes del equipo, estaba con un golpe. A eso le tocó al profe jugar con una nómina improvisada. Mauro Medina, que sí es lateral derecho natural, fue el reemplazante de Sander. El arquero fue Jonathan González. Gilberto Palacios fue el central por la derecha. Y a su izquierda estuvo Romario Escobar. Romario suele ser volante de primera línea. Hoy lo pusieron a jugar como central por izquierda porque no estaba ni Johan, ni Steven Valencia, ni Samuel Asprilla. Y el que tuvo que jugar como lateral por izquierda fue William Mosquera, que suele ser extremo. Más adelante Fernando Torres, que hoy fue capitán por primera vez, a su lado Luis García, y más adelante Kevin Cortés como media punta, y adelante Neisser Villarreal por la izquierda, Brian Campas por la derecha, y Juan Esteban Carvajal, que no había jugado en los últimos partidos por un tema de inscripciones, estuvo como centroatacante. De entrada se esperaba un partido muy parejo, teniendo en cuenta que en la tabla de posiciones indicaba Equidad primero, Millonarios segundo, mismos puntos por el 5-0 de la vez anterior. Se antojaba un partido pronto un poquito más parejo, pero realmente hubo 2 sorpresas. La sorpresa grata, que es la de nosotros. Millonarios jugó un primer tiempo muy bueno, en donde, como bien dijo el profe en la última charla técnica, Equidad no tuvo por dónde y no encontró nunca el camino. Y también hay que decir que esperábamos un poquito más de Equidad, y Equidad no tuvo una buena primera parte. Los jugadores de Equidad se dedicaron más a pegar, el técnico se dedicó a protestar todo. El equipo verde, el asegurador, nunca se encontró en el terreno de juego, y para hacer un duelo de primero contra segundo había una superioridad completa de Millonarios, había un solo equipo en la cancha, y prueba de eso es al final del primer tiempo el partido termina 3-0. El gol de Neisser es muy temprano, el primero es un cobro de tiro libre de costado después de una falta contra él, y el que cobra es Cortés, y después de un rebote en el área la toma Neisser y remata el primer palo para el 1-0. Después a los 18 llega el penalti contra Carvajal, después de un pase al vacío lo derriban en el área, es penalti claro, y el mismo Carvajal lo cobra
cobra al palo de la mano izquierda del portero de Equidad para el 2-0. Y el tercero, después de un error en donde se equivoca la saga de Equidad, la pelota le queda en el área a Campas y Campas simplemente se voltea y de pierna derecha define para el 3-0. Campas saca una camiseta en homenaje a un conocido y la muestra y celebra con nuestra cámara. Pueden ver la foto en nuestras redes sociales. Hay 2 fotos, de hecho, que pueden ver de la celebración de Brian Campas, de ese tercer gol. Equidad nos encontró y era rarísimo ver cómo Millonarios era como si fuera el partido del primero contra el Colero. Millonarios estaba pasando por encima de Equidad. Fue muy fácil el trámite del primer tiempo. Y este Millonarios, con muchos jugadores improvisados en posiciones que no son sus posiciones naturales, le estaba haciendo un gran partido de Equidad, lo estaba pasando por encima y lo estaba goleando. Al interior del grupo se escuchaba, ay, faltan dos, como si se quisiera tomar en serio, literal, la revancha del 0-5 de la primera vuelta y devolver la dosis. Y faltan dos, decía la gente en el entretiempo, los muchachos, los jugadores, entre ellos mismos en sus arengas. Para el segundo tiempo ya vimos un partido un poquito más parejo, ya vimos un partido con Equidad ya más buscándolo, ya más mano a mano, ya Equidad aprovechando esa falencia, la ausencia de los 2 jugadores naturales del 11 titular, Joan Hernández y Samuel Asprilla, y enfocó todas sus energías el equipo asegurador a atacar por la derecha. Se acercó varias veces, Jonathan González saca 2 increíbles, después hay 2 remates más de Equidad que se van por fuera, y luego llega el descuento en un cobro de costado de pelota parada para el 3-1. De pronto la cosa se podía apretar un poquito, había una especie de prevención entre los que estaban al lado mío viendo el partido por un posible segundo gol de Equidad que podía apretar la cosa. Y en el técnico mueve el banco, llegan los cambios, ingresan los 2 extremos, Cuero y Sebastián Palacios Tapero, retiran a Neisser y a Campas, los 2 primeros cambios. Después saca a Cortés para darle paso a Tamba, a Girón, y al final del cuento, el último cambio es la entrada de Marimón en lugar de Luis García. Llega el cuarto gol, que es una pelota al vacío, en donde Tapero Sebastián Palacios gana en velocidad, deja al arquero en el camino y define con el arco a su disposición para el 4-1. Y después del 4-1, a mí ya me habían dicho, el partido se puede calentar por lo que pasó en la primera vuelta. Claro, Equidad ese día, los jugadores estaban contando acá, los jugadores después de ese 5-0 como que tribunearon más de la cuenta de esa victoria y los jugadores de Millos obviamente tenían esa espinita clavada y se la querían sacar. Entonces me decían, la cosa se puede terminar calentando y se terminó calentando, porque después del 4-1 Equidad ya trató de sacar a Millos del partido con pierna fuerte. En cuestión de 2 minutos hay 2 tarjetas rojas para los aseguradores. Hay amenazas de grescas, muchas, entre los jugadores de ambos equipos a lo largo del partido. Después de esa última, la segunda tarjeta roja para el número 5 de Equidad, se trata de armar otra gresca entre los jugadores. Afortunadamente, muy bien, los jugadores de Millos trataban de sacar a sus compañeros, a alejarlos, a no dejar que cayeran en la situación, y el partido termina 11-9, 4-1. Los últimos minutos ya con 2 jugadores menos Equidad decide defender esa ventaja esa derrota, para que no entre otro gol más, y Millonarios lo intenta por esa misma arenga, vamos por otro que son 5, finalmente el partido terminó 4-1. Más allá de si hubo revancha o no, porque yo creo que los jugadores sí sintieron que si hubo esa revancha, el equipo ganó muy bien, porque el último partido había sido contra Atlético Real Boyacá, que es un equipo de verdad colero de la tabla y al que le pasó por encima este equipo de Juan José Correa fácil, pero hoy era el partido contra el otro líder, contra Equidad, y se le ganó con muchos argumentos. Salvo ese pasaje del segundo tiempo, donde llega el descuento, Millonarios fue superior a Equidad en todo el tiempo. Los logró superar en todas las líneas, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo la superioridad fue tremenda y por eso el marcador tan abultado al final de la etapa inicial. Pero lo más importante es que más allá de que no entró el quinto gol, que era lo que querían los jugadores, lo más importante es que el equipo ganó, que se trepa a lo más alto en solitario de la tabla de posiciones del grupo de la Supercopa, tiene 31 puntos ahora, que a esto le faltan 3 jornadas, la siguiente será contra Tigres, que es otro equipo que está peleando por clasificar, y de Millonarios sumar un buen resultado con Tigres, y ganar los otros 2, que son Patriotas y Plata, Vinotinto y Oro, estaremos en la siguiente fase de la Supercopa. Hay que explicar que son grupos de 10 equipos y que pasan los 2 primeros y los 4 mejores terceros. Millonarios en este momento asciende solitariamente al primer lugar de la tabla, es líder solitario, y a esto le faltan 3 jornadas. Fue un triunfo vital, importantísimo y muy, 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 muy especial por lo que había pasado, por ese 0-5 que tanto había dolido de la primera vuelta. Ganó Millos sub-20 y con esto nos despedimos de esta
Cápsula de fútbol base de este fin de semana: los equipos sub-17 y sub-16 no jugaron porque se realizaron las pruebas Saber 11 a lo largo y ancho del país, por eso no hubo jornada. La próxima semana jugarán estos dos equipos su partido de vuelta de la segunda fase del Nacional, es decir, ya arrancaron los playoffs, ambos quedaron 1-1, el sub-17 de local, el sub-16 de visitante, van a jugar invertidos la próxima semana. Y los equipos sub-15 clasificaron ambos ya a los playoffs del campeonato nacional de esa categoría, pero deben esperar a que termine el resto de grupos. Entonces durante todo agosto no tendrán acción por campeonato nacional, tendrán alguno que otro amistoso, de pronto Copa Metropolitana, pero la acción de campeonato nacional, los playoffs, comenzarán el primer fin de semana de septiembre. Por eso este fin de semana solo jugó la categoría sub-20. Y con ese análisis nos despedimos desde acá, desde Excoli. Yo soy Gabriel Jiménez. A todos mil gracias. Esta fue la cápsula del fútbol base. Y no se le olvide que esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre con millonarios en todos lados. Un abrazo gigante para todos. Ganamos. Buena victoria del equipo de Juanjo Correa. Fue 4-1. Chao.